Buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas para nuestra tercera sesión del seminario. Queremos dar la bienvenida y un especial agradecimiento a la maestra Prisca. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro seminario. El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tenemos invitados que hablarán sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles a la maestra Prisca Hernández con su charla titulada Documentación de testimonios orales de los abuelos de Soquiapan, Puebla. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una semblanza de la maestra. Y bueno, la maestra Hernández es originaria del municipio de Soquiapan, Puebla, es hablante del náhuatl de la misma región, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en estudios amerindios y educación bilingüe por la Universidad Autónoma de Querétaro y recientemente publicó un libro de cuentos de tradición oral y colaboró en el proyecto Retoños de las Palabras de Nuestros Abuelos. Bueno, sin más preámbulos, queremos darle las gracias. Y bueno, antes, al final, si queremos hacer preguntas, pues ya sabemos un poco cuál es la dinámica. Y sin más preámbulo, le quiero brindar la palabra a la maestra. Bueno, buenas tardes a todos los que me escuchan y me alcanzan a ver. Bien, en primera quiero agradecer a los organizadores de este programa y pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes para compartirles un poco sobre un trabajo de investigación que yo realicé que tiene que ver con la documentación de testimonios orales o más bien la documentación de cuentos de tradición oral de mi misma comunidad. Como bien ya dijo aquí la compañera Lupe, pues sí, soy hablante del náhuatl, conozco mi variante, pertenezco también al municipio de Soquiapan, Puebla, y ahí fue donde yo realicé esta investigación. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco con presentando el tema, de qué trata y al final cómo este trabajo de investigación devino como en dos proyectos, ¿no? La primera que fue la tesis que yo presenté para la maestría o para obtener la maestría en estudios amerindios y el segundo que fue otro proyecto que también se derivó a partir de esta investigación que se realizó, que realicé en mi comunidad, que devino también en otro producto diferente, ¿no? Que fue en este caso el libro, un libro de narraciones o de cuentos de tradición oral. No sé si sigo o no sé si vaya a haber intervenciones. Adelante, si quiere al final, alguna pregunta o alguna intervención, al final. Muy bien, gracias. Estoy intentando pasar mi diapositiva, perdón. Ahí está. Bueno, para empezar, es importante ubicar en dónde hice este trabajo de investigación. Bueno, se ubicó en el municipio de Soquiapan, Puebla, que está, bueno, se encuentra este municipio en la Sierra Norte del estado. Y podemos observar también que está muy cerca al Golfo de México, ¿no? A Veracruz en este caso. En este lugar, pues tenemos muchos otros municipios que también hablan la lengua náhuatl. Aproximadamente en este municipio hay 2.639 habitantes
También de esta cantidad de habitantes podemos observar que la mitad todavía habla la lengua o se considera hablante de la lengua. Y bueno, dentro de este municipio también tiene 22 localidades. Sin embargo, en esta investigación que yo hago, pues solamente recurro o visito algunas localidades de este municipio, ¿no? Antes de pasar a lo siguiente, también me es importante mencionar sobre la variante dialectal que se habla en esta región, sobre todo porque de acuerdo a ciertos estudios que otros investigadores ya han realizado, pues podemos observar que hay variantes dialectales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el norte, más hacia el norte del municipio, podemos encontrar que hay otras variantes en este caso, con fonemas que se utilizan distintas a las de mi municipio. Por ejemplo, una cánger también ha observado, ¿no? Estas diferencias y ha notado que, por ejemplo, en el caso de los municipios que están más hacia el sur de esta región, pues se caracterizan por el uso del fonema T, a diferencia de los municipios que están como más hacia el norte, como Huauchinango o como Zacatlán, por ejemplo, que se destacan por este fonema de la tle. Y ese, bueno, según también lo que menciona una cánger, pues ella considera que el uso de este fonema de la T, pues es un rasgo como muy antiguo del náhuatl. Y bien, también tenemos otros investigadores que también nos hablan sobre estas diferencias que se van presentando sobre las variantes dialectales. Y por ejemplo, tenemos aquí a Kaufman, quien menciona que la lengua sí, sobre todo la lengua náhuatl, em, pues llega aproximadamente en los años, o más bien en los siglos 100 hasta el 1000 después de Cristo. Y bueno, se presentan también ciertas migraciones y en estas fechas es cuando también el pipil se va a separar del náhuatl y las migraciones van a seguir hacia el sur, llegando de esta manera hasta el Golfo de México, Yucatán, Guatemala, las costas del Pacífico de Veracruz y también en Nicaragua, ¿no? Y una de las características de esta variante dialectal del pipil es que precisamente tiene también este fonema T, a diferencia de las otras variantes que tienen la tl, por ejemplo, en este caso. Bien, un poco más, bueno, esto respecto a la lengua. Es importante contextualizar un poco sobre estas variantes dialectales, sobre todo como para tener ubicados en dónde nos encontramos y sobre qué variante lingüística vamos a trabajar en este caso, ¿no? O sobre la variante lingüística con la que yo estuve trabajando en este proyecto. Sin embargo, tampoco me voy a adentrar más pues en cuestiones como más de gramática, porque pues en mi proyecto de investigación la finalidad fue recopilar cuentos de tradición oral para después hacer un análisis, observar en ellos metáforas, en este caso, metáforas, y también observar la función que cumplen los cuentos dentro de la comunidad. Bueno, les comento un poco sobre el proyecto de investigación, cuál fue el propósito. En primera, como ya lo había mencionado, consistió en la documentación de cuentos de tradición oral. Y en este caso, antes de pasar a comentar más sobre estos cuentos, también me parece pertinente mencionar que dentro de la comunidad se consideran que estas narraciones o estos cuentos que se van transmitiendo de manera oral, se les considera o se les denomina en la lengua como Sani. Y bueno, hago también un poco la diferencia respecto a este término,
con el otro concepto que, bueno, un concepto que también otros investigadores ya han utilizado, por ejemplo, el sasanili, ¿no? En este caso, sanil para nosotros quiere decir como el arte de contar historias o contar cuentos, sin hacer como diferencias entre el mito, el cuento, leyenda. Todos entran dentro de este concepto. Bien, y otro de los propósitos al hacer esta investigación, pues fue analizar la metáfora analizar la metáfora en el SANI. ¿Cuál fue la finalidad? Dentro de las finalidades que yo contemplé fueron las siguientes: observar cuál es la función que cumplen los cuentos dentro de la comunidad, así también como visibilizar la lengua náhuatl y la importancia de la tradición oral, pues puesto que como sabemos, la tradición, más bien la lengua ha permanecido también a través de la tradición oral, ¿no? Y bien, el siguiente punto es también observar el papel de las mujeres en la transmisión de la lengua y la tradición oral, pues también es importante mencionar que las mujeres son las que estamos más en contacto con nuestros hijos, ¿no? En este caso, nuestros hijos, las abuelas están en contacto también con sus nietos, bueno, sí, sobre todo con sus nietos o con personas más pequeñas, ¿no? Con los niños, sobre todo. Entonces, pues también es pertinente considerar la participación o el papel que juegan en este caso los abuelos, las abuelas, pero de mayor importancia creo yo las abuelas, porque son ellas las que están en la casa, se dedican a las labores domésticas, pero también muchas de ellas se dedican al cuidado, ¿no? Al cuidado de los hijos, al cuidado de los nietos, y por lo tanto hay mayor convivencia. Y en este proceso, pues también podemos observar que la transmisión tanto de la lengua como la transmisión de la oralidad a través de las narraciones, pues está muy presente. Entonces, las mujeres en este sentido juegan un papel muy importante, a diferencia de los hombres que, pues, normalmente permanecen más tiempo fuera de las casas, ¿no? Bien, otro punto que me parece importante señalar dentro de estos cuentos es que la mayoría de estos cuentos pues sí tienen una finalidad en específico. Además de que son recreativos, también podemos observar que nos transmiten enseñanzas, nos dejan valores y en fin, conocimientos, comportamientos, ¿no? Sobre cómo nosotros, las personas que vivimos dentro de la comunidad, tenemos que comportarnos, ¿no? Hacia la sociedad. Y además de que también se van creando esos lazos afectivos, ¿no? Por ejemplo, cuando las abuelas nos cuentan historias o cuando a otras personas de la misma comunidad van narrando sus historias, pues obviamente también es importante destacar que se van creando como vínculos afectivos en este caso. De la investigación que yo realicé, bueno, creo que es importante también observar, o bueno, ya también se mencionó al principio de que yo soy originaria de este municipio, soy hablante. Sin embargo, también es importante destacar que la mayoría de las mujeres de nuestras comunidades, pues estamos relegadas más hacia el trabajo doméstico, ¿no? Y difícilmente las mujeres podemos acceder a la educación o podemos hacer una carrera. ¿Por qué? Porque todavía estamos como, pues podríamos decir que somos mujeres de la periferia, estamos atravesadas también por la pobreza en este caso, y por lo tanto, pues si a los hombres, en este caso, si los hombres tienen dificultades para llegar a las universidades, pues todavía para nosotras como mujeres es muy difícil todavía que muchas de nosotras podamos acceder a la educación y ser profesionistas en este caso. Entonces, creo yo que la relevancia de esta investigación incide justamente en ese punto, porque somos pocas las que estamos haciendo investigación
y también pensar como que son pocas investigaciones que se han hecho desde adentro, ¿no? Desde adentro de la comunidad. Normalmente las investigaciones pues vienen de fuera, es decir, que llegan investigadores de externos a la comunidad a hacer este trabajo. Sin embargo, pues creo que esa es una de las relevancias, ¿no? A que yo pertenezco a la comunidad y que conozco también a la gente y que conozco la lengua. Y bueno, al menos dentro de mi línea genealógica, podríamos decir que soy de las primeras mujeres que llega también a obtener, a obtener pues grados de educación más elevados, ¿no? Bien, y otro de los puntos, creo yo, que fue importante también porque podemos observar que cada vez la gente va dejando de hablar la lengua. Ya nos está transmitiendo hacia las nuevas generaciones la lengua, el náhuatl, y los jóvenes veces pues sienten rechazo de hablar su lengua materna. Incluso me comentaba, bueno, cuando yo hacía este trabajo, me comentaba una de mis colaboradoras que sus nietos, por ejemplo, cuando ellos salen, emigran a las ciudades, ya sea por cuestiones de trabajo o por cuestiones como para estudiar, cuando ellos llegan a la comunidad, pues algunos ya no quieren como hablar la lengua, mientras que otros a lo mejor debido a estas, a la discriminación también que la misma gente va sufriendo o va experimentando, ¿no? Eh, algunos papás han dejado de transmitir la lengua náhuatl a sus hijos. Entonces, ahí lo que podemos observar es que los abuelos, aunque sepan hablar la lengua náhuatl, si los nietos ya no hablan la lengua, pues se rompe como ese vínculo tanto afectivo como las relaciones de diálogo, ¿no? Bien, dentro de este proyecto, al hacer esta recopilación de cuentos de tradición oral, pues también fui siguiendo ciertos criterios. Para empezar, me gustaría retomar también lo que menciona Hernández respecto a las investigaciones cualitativas. Pues bien, él menciona que como investigadores, bueno, es importante también como observar qué es lo que nosotros queremos investigar, qué es lo que a nosotros nos interesa. Y por lo tanto, no es como tan importante buscar como la cantidad de personas a quienes nosotros pensamos entrevistar, sino más bien es importante como observar qué es lo que nosotros necesitamos investigar y la calidad, ¿no? De la investigación. Bien, entonces, para este proyecto, yo lo que decidí fue tomar ciertos criterios para hacer estas entrevistas, ¿no? Entonces, podemos observar que dentro de los criterios que yo consideré fue una, que los colaboradores hablaran o que fueran hablantes de la lengua náhuatl. ¿Por qué? Porque toda esta investigación que yo recabé fue en la lengua náhuatl. Como ya les mencionaba, el hecho de que yo pudiera hablar la lengua, pues también fue un poco más fácil en este sentido. Entonces, toda la información que yo fui recabando fue en náhuatl. Y muchos de mis participantes o muchos de mis colaboradores eran monolingües. Sin embargo, pues no hubo ningún problema en este sentido, porque cuando yo me dediqué a hacer la transcripción de esta información, pues yo al conocer ambas lenguas, pues fue como un poco ese proceso más fácil. Luego, otro de los criterios que yo tomé fue que todos mis participantes o colaboradores vivieran en el municipio de Soquiapan, porque debido a estas variantes dialectales que luego se van dando, entonces, pues el objetivo fue el municipio, ¿no? Mi municipio de donde yo soy originaria
y pues también por esas facilidades de estarme trasladando a otros lugares, pues yo creo que al elegir o determinar un solo lugar, pues yo podía tener esa facilidad de poder estar en contacto con mis colaboradores y al mismo tiempo, pues no tenía que trasladarme hacia otros lugares que fueran o que requirieran como de más costos. Y otro de los criterios que consideré fue que se incluyeran, o sea, es decir, que se entrevistaran tanto a hombres como mujeres. En este caso tuve o entrevisté a 5 hombres y a 6 mujeres. Todos ellos tenían, o más bien todas estas personas a quienes yo entrevisté, pues eran mayores de 40 años. ¿Por qué tomé esa decisión? Pues porque también se considera dentro de la comunidad que las personas de mayor edad pues tienen mayores experiencias, más conocimientos sobre la lengua, sobre la cultura, y pues ya tienen más experiencia de vida en este sentido. Después pasamos a la metodología y el diseño de los instrumentos. Bueno, creo que es importante contextualizar. En este momento, cuando yo estaba haciendo la maestría, pues me encontraba en la ciudad de Querétaro. Entonces, pues sí, fue un poco complejo en este sentido tener que estar elaborando, diseñando estos instrumentos para después recabar la información y estar haciendo como la validación de los instrumentos. Entonces, en este punto, lo que yo hice fue mantenerme en contacto con algunas personas que eran de mi comunidad, estar haciendo llamadas telefónicas para validar los instrumentos. También hice pruebas piloto a partir de casos y a partir de ahí fui realizando ajustes en ese instrumento. ¿Cuáles fueron las pruebas que yo hice? Bueno, para empezar, consideré que era más importante o para que yo pudiera obtener esa información, consideré pertinente trabajar con casos. Es decir, que en este caso yo lo que hice fue plantearles ciertos casos a las personas para que a partir de ahí me contaran lo que yo estaba esperando, ¿no? En este caso, narraciones o cuentos de tradición oral. Y algunos ejemplos de casos que yo les ponía, bueno, se los pongo aquí también. Por ejemplo, las parejas no tienen hijos. El siguiente caso, matrimonios entre parientes, ya sea simbólicos o cosanguíneos. El siguiente caso, por ejemplo, el comportamiento en el matrimonio, sobre el comportamiento en el matrimonio que debe tener un hombre casador. Bueno, les explico un poco sobre todo esto, ¿no? Obviamente había algunas narraciones o algunos cuentos que yo ya conocía y pues, sin embargo, eso tampoco me ayudó mucho para obtener más información, porque cuando yo presenté, la primera vez que presenté la validación de este instrumento, creo que no me funcionó porque en vez de que me contaran cuentos, las personas me contaban consejos, no me daban consejos de cómo tenía que comportarme. Si yo tenía, por ejemplo, si yo tenía, por ejemplo, una relación, digamos, entre parientes o tenía un noviazgo con algún familiar, pues lo que ellos hacían era darme consejos, ¿no? Y no era lo que yo estaba buscando. Entonces, a partir de estas pruebas que yo fui haciendo, pues más adelante me fui cambiando el instrumento que al principio diseñé. Y bueno, aquí tengo un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo de la entrevista semiestructurada que yo fui realizando a mis colaboradores y esta fue la versión final de mi instrumento. Al final fui construyendo preguntas tanto en náhuatl como preguntas en español. Entonces, lo que yo hacía era situarme yo como mujer y también como
hablante, ¿no? Como hablante y que forma parte también de la comunidad, planteaba ciertas preguntas, como las que ustedes pueden ver ahorita en pantalla. Por ejemplo, la primera, imagine que soy un joven mujeriego. ¿Qué cuento me contaría usted para corregirme? O la siguiente, ¿no? Que dice, imagine que ustedes son mis padres y me van a entregar en matrimonio. ¿Qué cuento me contaría usted para aconsejarme? Y luego, por ejemplo, el siguiente, la siguiente pregunta que dice, piense que tengo un noviazgo con alguien que es de mi familia. ¿Qué cuento me contaría usted para aconsejarme? Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que sí, en muchos casos, eh, resultó este instrumento, obtuve muchas historias, muchas narraciones que yo creo que también, no sé si fue por esa confianza que la gente o los colaboradores tenían hacia mí, pues sí, o sea, yo esperaba que me contaran menos, pero afortunadamente tuve muchas historias, muchas narraciones, aunque también es importante mencionar que dentro de esta charla que tuvimos o dentro de esta investigación, no solamente salieron cuentos de tradición oral, sino que también pude encontrar consejos, pude encontrar historias de vida, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres que ahora que me observaban a mí como una mujer investigadora, ¿no? Me comentaban, una de ellas, por ejemplo, me comentaba que en su momento, pues ella no consideró importante que las mujeres también siguieran preparándose o estudiando. Y algo que a mí me parece importante también destacar de esta investigación es que uno va conociendo experiencias de vida de mujeres, sobre todo de mujeres, y yo creo que también se debió a esa empatía que ellas sentían hacia mí, ¿no? Y confianza, en primer lugar, confianza y empatía. Lo otro es que la relación que tuve con los hombres creo que fue como un poco más distante, pero siempre hubo mucho respeto, tanto de mí hacia ellos como de ellos hacia mí, siempre hubo mucho respeto, sobre todo porque, bueno, yo estaba entrevistando a personas que eran mayores a mí y creo que ellos también por esa distancia de edades, creo yo que también influyó en la manera en cómo ellos me estaban contando estas historias, ¿no? Y en el caso de una de mis colaboradoras, que incluso me mencionaba que ahora en nuestros tiempos, pues se percataba o se daba cuenta de lo importante que era que las mujeres también accedieran a la educación, pues igual, ¿no? Que accedieran a otro tipo de trabajos, puesto que en el caso de esta colaboradora, me comentaba que en sus años ella tuvo tanto hijos como hijas. Y en el caso de los hijos, siempre se les dio esa preferencia para que fueran a la escuela, porque se consideraba que los hombres podían acceder a cargos públicos, ¿no? A cargos de la misma comunidad, obtener cargos en la misma comunidad, a diferencia de las mujeres, que siempre se creyó que era importante aprender más sobre las labores domésticas, ¿no? Sobre el ámbito doméstico. ¿Por qué? Pues porque estábamos como más destinadas hacia el matrimonio. Entonces, ella se da cuenta que en algún punto, pues, estas creencias no son como tan válidas, porque cuando sus hijas crecen, una de ellas se va a la ciudad y se da cuenta la hija que es importante seguir estudiando. Y para ello, pues ocurre algo como en el caso de Sor Juana, ¿no? Ella decide entrar a un convento y dedicar toda su vida al monasterio, ¿no? Sobre todo por esta cuestión, para poder seguir preparándose. Bien. Luego, ¿cuál fue el proceso de análisis de estos cuentos?
Para empezar, una vez que ya tuve recabada toda esta información, pues el siguiente punto fue convertir estos videos al formato MP4 y después hice una transcripción y traducción de los cuentos en el programa ELAN. Este programa a mí me favoreció bastante porque a través de este programa yo pude al mismo tiempo escuchar los audios, ver cómo los colaboradores también iban al hacer o al contar estas historias, estas narraciones, iban haciendo movimiento con las manos, los gestos, hacían también, por ejemplo, interjecciones, por ejemplo, la seriedad, o sea, todos esos elementos me parecieron también muy importantes para que al final se pudiera interpretar estas historias, sobre todo porque al tratarse de la oralidad siempre nosotros usamos estos otros elementos que son como más paralingüísticos, los gestos, las manos, los movimientos, las risas incluso, ¿no? Entonces, ese fue el siguiente punto, la transcripción y la traducción de los cuentos al programa ELAN. Y aquí en la pantalla podemos ver un ejemplo de todo ese proceso. Fui segmentando también estas narraciones, las fui segmentando. Y al mismo tiempo que iba transcribiendo en náhuatl, pues también las iba traduciendo al español, ¿no? Y bien, tenemos aquí los resultados de estos análisis. ¿Qué es lo que pude observar en estas historias? Bien, podemos observar, bueno, como ya les mencionaba antes, pude recopilar cuentos que incluso algunos no eran como los que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque no eran del tema que yo me había planteado desde un principio. ¿Cuál era el tema que yo me había planteado desde un principio? Era observar también cómo se ve la sexualidad o cómo se refleja la sexualidad en estos cuentos. Entonces, en estos cuentos también, además de encontrar consejos, además de encontrar historias de vida, también pude encontrar otros cuentos que tenían otras temáticas. Por ejemplo, sobre la fundación del pueblo, otras historias que tenían que ver más sobre temas míticos, ¿no? De espacios en concreto. Otros, por ejemplo, que narraban sobre la historia del santo patrono de mi comunidad. Entonces, como podemos observar, no solamente salieron cuentos del tema que yo estaba buscando, sino que pudimos encontrar muchas otras historias. Pero bien, dentro de los cuentos que yo fui seleccionando, pues tenía que tener también ciertas características. Y en este caso, pues yo fui seleccionando nuevamente, o sea, nuevamente tuve que hacer una selección de todas estas narraciones. Y una de los criterios que yo tomé es que tuvieran algún elemento relacionado con la sexualidad, ¿no? Tanto temas del matrimonio, temas sobre infidelidades, temas sobre bodas, bueno, en fin, ya más adelante igual se los voy a seguir comentando. Y entonces también dentro de estas historias pude observar otros temas que se vinculan también con la sexualidad o con el matrimonio, por ejemplo. Y en este caso pude encontrar temas como de tonales, de nahuales, de personas personas que se convierten en animales o de animales que se convertían en humanos, ¿no? Más adelante les voy a explicar cuál fue como esa interpretación que al final yo le fui, que yo le di en este caso. Y bien, aquí les pongo también una ilustración de un personaje que se convierte en su tonal.
Sin embargo, bueno, aquí podemos observar que se convierte como en un animal, pero que después este personaje no puede regresar a esta forma humana. ¿Por qué? Porque aquí en este cuento, sobre todo en uno de los cuentos que se llama El hombre desconfiado, podemos observar el tema tanto de tonales como nahuales. Y en el caso de los tonales, según también lo que se cree en la comunidad, es que son almas gemelas que nosotros como personas tenemos, ¿no? Sin embargo, solamente son términos como muy diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de los tonales se diferencia de la de los nahuales, porque en el caso de los tonales podemos observar que todos podemos tener como un alma gemela. Sin embargo, en el caso de los nahuales, ellos tienen esa característica de, además de tener como ese animal compañero, también pueden adoptar la forma de ese animal, ¿no? Por voluntad propia. Y tienen también la capacidad de mover energías, conocen de aires, etcétera. Por lo tanto, también podríamos, o más bien se cree que en el caso de algunos nahuales, pues pueden realizar, digamos, ciertas, ¿cómo se le puede denominar? Pueden hacer ciertas travesuras, ¿no? Y maldades en este caso, a diferencia de los tonales. Bien, venimos o ya estamos en la parte en la que vamos a ir observando qué pasa con estos animales, perdón, qué pasa con estos humanos que adquieren la forma de animales dentro de las historias, dentro de estas historias que se van contando. Entonces, una de ellas, bueno, es que podemos observar cómo la sexualidad se va recreando o más bien se recrea, pero también retoma las actividades productivas de los habitantes de la comunidad y los roles están muy bien definidos y los espacios también están muy bien determinados. Por ejemplo, en el caso de algunos cuentos, se pueden observar cómo más bien las mujeres siempre permanecen en ese ámbito doméstico, a diferencia de los hombres que salen de cacería, que salen, por ejemplo, a realizar actividades referente a la agricultura, por ejemplo. Y bueno, es aquí donde nosotros podemos observar estos espacios determinados tanto para hombres como para mujeres y los roles también definidos, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, el siguiente punto que se puede observar es que las personas se convierten en algún animal doméstico cuando transgreden las normas sexuales establecidas por la comunidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, podíamos observar, o más bien lo que yo observaba en estas narraciones o en estos cuentos de tradición oral, era que la mayoría de estas personas que se convertían en algún animal, por ejemplo, en una vaca, en un burro, o bueno, sobre todo en esos dos animales, era también con esa finalidad, ¿no? De sancionar esas actitudes que estaban transgrediendo, ¿no? Digamos, en el campo de las normas que se han establecido en la comunidad. Por ejemplo, cuando las personas mantenían como un noviazgo con algún familiar, con algún primo, incluso con algún hijo de algún padrino, por ejemplo, estos personajes se convertían en caballos, en mulas o también en burros, ¿no? Entonces, como podemos observar, era como el castigo que recibían. Luego, el siguiente punto es que estas narraciones, de lo que yo observaba, era que funcionan también para regular justamente eso que la sociedad sí, la sociedad no lo ve con buenos ojos o que no está permitido hacer. Y como último punto, dice, las relaciones de pareja o matrimonios, la holgazanería del hombre desconfiado y perdón, del hombre
bueno, aquí no alcanzo a ver, un poco sobre este punto. En uno de los cuentos, por ejemplo, se observa cómo uno de los hombres pues trabaja en el campo. Sin embargo, cuando él va al campo, pues no siente como ganas para trabajar, no tiene ganas para trabajar. Entonces va a su milpa, pero nunca realiza las actividades que tiene que hacer. Y llega a su casa, engaña a su mujer diciéndole que sí trabajó, diciéndole que la milpa ya va creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, en este cuento hay un momento en el que se acerca un gavilán hacia este personaje que siempre se la pasa de flojo en el campo y cuando se acerca el gavilán, le propone intercambiar la piel, ¿no? Intercambiar como de papel. Y bueno, el gavilán en este caso lo convence y le dice, pues si tú te conviertes en gavilán, vas a tener estas facilidades. Ya no vas a tener que trabajar, a ti que no te gusta trabajar, ya no vas a tener que trabajar. Vas a conseguir comida más rápido, así como yo lo hago. No vas a pasar hambre. Y bueno, al final de la historia podemos observar que ambos personajes deciden cambiar sus papeles. El gavilán se convierte en hombre y el hombre se convierte en gavilán. Y al final de la historia, pues también podemos observar cómo el hombre, cuando este hombre que en un principio fue gavilán, pues llega a la casa y se convierte en el nuevo esposo, ¿no? De la mujer que se queda que cumple este rol, ¿no? De mujer que se queda en casa. Entonces, este hombre, pues ahora ya es un hombre trabajador, ya es un hombre que realiza sus actividades como deben de ser, ¿no? Entonces, cuando el gavilán ahora quiere recuperar su papel de hombre porque pues se da cuenta que pues no le va bien, no puede cazar, ya se le deshicieron las plumas porque pues no tiene esa habilidad. Cuando él ya quiere recuperar su personalidad, pues ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque pues al final de la historia podemos observar que es un castigo que él recibe, ¿no? Recibe un castigo por el hecho de ser un hombre holgazán, se queda en ese cuerpo, ¿no? De hombre gavilán. Y el otro personaje, pues, se le revierte. Digamos que el otro personaje, pues, cumple ya la función de hombre bueno, hombre trabajador, hombre que se preocupa por llevar como el sustento a la casa. Y bien, tenemos también animales, en el caso de los animales que se transforman en humanos. Dentro de estos animales o estos personajes que yo observaba en estos cuentos, encontrábamos, por ejemplo, como serpientes, venados, peces, y que cuando ellos adoptaban esta forma femenina, pues también podíamos observar, o más bien se observan en estas historias que se idealizan a la mujer hogareña, ¿no? A la mujer fiel a su esposo. Dentro de las características, por ejemplo, de la mujer que se convierte en una serpiente, en este caso, cuando este animal se transforma a un personaje humano, a una mujer, pues se convierte en una mujer hogareña y que se vuelve fiel también a su esposo, ¿no? En el caso de las mujeres pez, que en un principio fueron peces y que después cuando pasan como a este otro mundo, que es el plano terrenal, por así decirlo, eh,
pues se consideran como mujeres bellas, jóvenes, de cabello largo, o sea, como con todas estas características de mujeres que se destacan como por la belleza. Y luego también tenemos en otro de los cuentos, hay un venado, un venado que también se convierte en una mujer. Esta es una historia también muy interesante porque creo yo que está, bueno, podemos observar en esta historia o en este cuento cómo la fertilidad está vinculada no solamente como con la fertilidad de la mujer, sino también con la fertilidad de la tierra. Y un poco sobre esta historia, bueno, aquí tenemos una imagen de ese cuento que después se ilustró cuando pasamos estos cuentos formato, al otro formato, ¿no? Al formato del libro. Bien, les cuento un poco sobre la trama de esta historia. En esta historia lo que podemos observar es que hay un personaje, un hombre que es campesino, tiene a una mujer, la mujer igual, o sea, se dedica a las labores domésticas. Y en una ocasión, cuando este personaje campesino está en la milpa, está sembrando frijoles, ve que se acerca un venado. Entonces, el personaje, el agricultor, le rueda un trozo pues sí, un trozo de madera. Aquí en la imagen incluso podemos ver ahí cómo le están rodando el tronco al fondo de la imagen. ¿Y qué es lo que pasa con este animal o con este venado? Pues se lastima, queda lastimada de la cadera. Entonces, dentro de la historia, se cuenta cómo este personaje o este venado se va hasta el Tlalocan, así lo cuenta el narrador, se va hasta el Tlalocan con esta herida, ¿no? Y entonces el agricultor pues va detrás del venado y ya en el Tlalocan pues ocurren, más bien el agricultor toma ciertos acuerdos con el papá del venado. Resulta que el papá del venado pues es como el dueño de los animales. Y entonces, pues el papá del venado, que en este caso es una mujer, es femenina, pues le dice al agricultor que para que pueda salir de la cueva o del Tlalocan, a donde están ahora los personajes, pues tiene que cuidar y tiene que curar a la venada. Y eso es lo que hace. Utiliza incluso hierbas como de la región, hierbas medicinales, lo mete en un temazcal y le da ciertas palmaditas en el cuerpo y después, ya que sana el venado, eh, ya cuando sana el venado, pues ya el papá o el dueño de los animales le dice o le indica a este agricultor que se vaya, que se la lleve que se la lleve con él, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el personaje, se la lleva con él y cuando salen de la cueva resulta que el venado ya no es venado, se convierte en una mujer y la mujer que él tenía en casa pues ya no está, ya se ha ido. No se sabe qué pasa en la historia con esa mujer que él tiene, pero al final de la historia también se nos cuenta que a partir de entonces el agricultor todo se le da. En el campo ya todo se vuelve fértil. Hay milpa, hay buenas cosechas, hay frijol, bueno, todo se vuelve fértil. Entonces, bueno, lo que yo hacía en este caso, o más bien lo que podíamos observar dentro de estas historias, es que hay digamos, una metáfora sobre la fertilidad, ¿no? Que en este caso no solamente se habla de la fertilidad de la mujer, sino que también esa fertilidad está dicha de manera metafórica como, bueno, perdón, más bien se refleja que la fertilidad se da en el campo. Sin embargo, también podríamos interpretar esta historia como la importancia también de la fertilidad de las mujeres, ¿no? Dentro de estos cuentos. Y bien, parte de las reflexiones finales podemos observar o pude observar dentro de estas historias o estos cuentos
cómo hay una carga social negativa hacia las mujeres respecto a su conducta sexual, se les castiga por sus acciones incestuosas, se les sustituye a la mujer cuando no es fértil y bueno, el hombre perezoso se le castiga quitándole a la mujer, pero si nosotros nos ponemos como a analizar un poco más sobre la trama de estas historias y el significado que tienen, pues sí podemos observar que la mujer está como más... se le castiga más a diferencia del hombre, ¿no? Y bueno, a ver. Y los resultados de la investigación, ya como para ir concluyendo, eh, por un lado, tenemos toda la información recabada en la comunidad, que fue, pues como ya lo había mencionado, fue todo un proceso de investigación y que al final pues era también como para presentarlo como un producto académico para la titulación. Y dentro de este proyecto, pues también es importante señalar que se analizaron 9 cuentos sin intervención editorial. Hubo también un proceso, más bien el proceso fue analítico basado en una hipótesis con objetivos de investigación y el público al que estuvo destinado pues estuvo más restringido, fue un público especializado. A diferencia bueno, esto ya fue como un proyecto posterior a lo de la tesis, o sea, la tesis finalmente es un proyecto que nosotros como estudiantes tenemos que presentar como para obtener un título, ¿no? Pero la parte más grata para mí fue como otro producto que pude obtener o que pude incluso regresar a la comunidad y fue el producto editorial, en donde se incluyen 14 cuentos que se tradujeron también del náhuatl al español. Los testimonios recopilados sufrieron también un proceso de edición, es decir, a diferencia de los textos que yo analicé para la tesis, pues estos cuentos sí se tuvo que eliminar ciertas partes que consideramos también demasiado reiterativas, aunque sí, también tienen marcas de oralidad, pero sí se trató de pulirlos, se trató de que estos cuentos salieran como más limpios, ¿no? O sea, que tuvieran ¿cómo se le puede llamar? Que tuvieran como otro objetivo también. Es decir, que además de ser, bueno, sabemos que los cuentos son de tradición oral, ¿no? Entonces, al pasarlos a este otro formato, pues la finalidad era que llegara como a más personas, que pudieran leerlo tanto en español como en náhuatl. Y otro de las ventajas es que, bueno, se pudo regresar algo a la comunidad. El libro, se hicieron presentaciones, también se realizaron talleres en las escuelas con algunos niños y bueno, pues otra de las ventajas es que pudimos, o más bien con ayuda de otros colaboradores para este otro proyecto, pues pudimos ilustrar algunos de los cuentos que yo fui recopilando durante todo este proyecto. Y además, pues también es importante recalcar que en estos cuentos no solamente estoy incluyendo cuentos con temas referentes a la sexualidad, sino que aquí yo incluí temas diversos, temas, por ejemplo, que tenían que ver con la comunidad, el origen de la comunidad, el origen del maíz, etcétera, ¿no? Fue una selección diferente a diferencia del que yo seleccioné para presentarlo o para hacer el análisis de la tesis. Y bueno, aquí presento las referencias, bueno, parte de las referencias bibliográficas que yo consulté. Bueno, no son todas, pero presento aquí algunas referencias bibliográficas.
Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y pues sí me gustaría escuchar sus comentarios, observaciones. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario entre las y los asistentes? Sí, buenas tardes. Gracias por la charla, maestra Trisa, por su ponencia. No sé si nos podría comentar más o explicarnos más, con más detalles, qué entiende por testimonios orales en general, eh, porque la categoría que está manejando entre sus datos, pues más son más detallados a cuentos o relacionados a cierto aspecto del habla en general, pero como que no queda tan claro el concepto de testimonios, porque es muy amplio, porque en realidad sus datos más se ofrecen a narraciones, a narraciones precisamente, pero no veo que tenga historias de vida, interacción de compra-venta, de otros contextos. Entonces, como que es muy amplio, pero no deja ver claro, deja ver claro su ponencia que es un ámbito tan cerrado sus datos. Gracias. Bien, respondo a la pregunta. Bueno, me parece que aquí el tema, bueno, yo le puse testimonios orales. Sí, ajá, testimonios orales de los abuelos. En realidad, yo creo que el título no es como tan adecuado y pensándolo ahora que usted me lo plantea de esa manera, yo lo que estaba buscando en este proyecto, perdón, en esta investigación, bueno, más bien fueron cuentos. Yo busqué cuentos, narraciones orales, pero con esa característica de cuento, ¿no? Entonces, más que testimonios, no serían testimonios, y eso sí lo aclaro, no serían testimonios, porque entonces ahí yo tendría que estar mencionando como tal vez experiencias de vida, ¿no? De estas personas. Y algo que yo, bueno, eso no lo vamos a encontrar en esta investigación. Más bien, lo que ustedes van a encontrar en esta investigación van a ser narraciones orales que tienen ficción, como ya se los he comentado en la trama de algunos de los cuentos, hay ficción dentro de estas historias. Y a partir de estas historias, lo que yo hago es hacer un análisis sobre el significado que tienen estas narraciones y cuál es la función que cumplen al ser contadas dentro de la comunidad. No sé si queda clara la respuesta. Sí, gracias. Aquí en el chat nos están preguntando que dónde pueden conseguir el libro, Gabriel, y también Emma dice que muchas gracias por su participación, maestra. Bien, el libro lo pueden conseguir, bueno, yo aquí tengo un ejemplar del libro sobre cuentos. Lo pueden solicitar a la página de Facebook que se llama Retoños de las Palabras de los Abuelos. Ahí ustedes entran a la página de Facebook. Incluso también pueden hacer una revisión en formato PDF, porque también dentro, bueno, en la misma página hemos subido PDFs, no solamente de este proyecto, de este libro, sino que también de otros cuentos que se recopilaron en otro municipio y que están en lengua totonaca. Entonces, además del PDF que pueden encontrar ahí mismo dentro de los comentarios de los cuentos nahuas, también pueden encontrar un PDF de los cuentos que están en Totonaco, ¿no? En Totonaco y que no son los mismos cuentos que tenemos aquí en este libro. Son otros porque fueron recopilados en otro municipio y esos fueron traducidos al español, también fueron traducidos al español. Algunos se compilaron en Totonaco
y otros se compilaron en español, perdón, se recopilaron en español. Entonces, visiten la página de Facebook, Retoños de las Palabras de Nuestros Abuelos, así como dice aquí en la parte de hasta abajo, no sé si se alcance a ver, si no, luego les envío un mensajito, para que ahí puedan solicitar mediante pues un mensajito si quieren adquirir estos libros. Maestra, nos están preguntando si podría poner la página del Facebook en el chat. Ah, la página del Facebook. A ver, permítanme. No sé si pueda mandárselo por WhatsApp y no sé si lo pudieran compartir ustedes. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Se lo puede A mandar, ver. por favor, a Edgar Adrián? Andrea Gutiérrez, ¿no podría ser? Sí, también. También, sí, sí, Es sí. el contacto que ahorita tengo más a la mano. A ver, permítame. Yo tengo una pregunta, pero no sé cómo levantar la mano aquí. Adelante, José Abel. Sí, hola Prisca. Mi Sí. pregunta va más relacionada al tratamiento que le diste a las narraciones en tu tesis. Eh, Me interesa saber si, por ejemplo, las historias que tú grabaste, cuando las tradujiste tal cual, o cuando las escuchabas y las parafraseabas y las acomodabas el texto, si las incluiste en el formato que mostraste ahí en tu tesis, o si las glosaste, o si diste alguna traducción. Entonces, y sobre los audios de las grabaciones. Entonces, más me gustaría que nos dijeras un poquito sobre esa información. Sí, bien, para el trabajo de la tesis, yo sí fui glosando tal cual los narradores iban contando sus historias. Por ejemplo, si los narradores repetían muchas veces, pues yo hacía la transcripción tal cual lo estaban contando. Si hacían incluso, por ejemplo, gestos, ademanes, no sé, sobre todo movimiento con las manos, todo eso lo iba registrando en el mismo programa de ELAN, porque la ventaja de ese programa es que nos permite ir observando si son, en el caso de los videos, uno puede ir revisando los videos y al mismo tiempo ir escuchando, ¿no? Entonces, ese fue el proceso, ir transcribiendo todas estas historias, pero tal cual las estaba escuchando. Incluso los ademanes y los gestos también las iba registrando en un apartado o como a manera de acotación, ¿no? Para que yo tuviera al final al final más bien, eh, eso a mí me permitió eh, em, poder hacer un, un análisis como más exacto, ¿no? Porque finalmente, como sabemos, tanto la mímica, el movimiento de manos, los gestos, o sea, es información importante que nos puede servir para la tesis. Entonces, a mí sí me funcionó de esa manera, lo hice de esa manera. De estas en español, pues ahí sí, en muchos casos, pues yo sí tuve que hacer una interpretación. Incluso bueno, en el caso de las versiones en español, ¿no? Que sí fue como más una interpretación, quiero decirlo de esa manera, porque creo yo que para hacerlas, ¿cómo le explico? Más bien fue una interpretación en el caso de cuando yo tuve que volver a transcribir para los cuentos que se publicaron en la lengua
perdón, cuando tuve que volver a transcribir para publicarlos en este otro formato, en el libro. Sin embargo, cuando hice las traducciones al español, sí tuve que hacer una traducción literal. ¿Por qué? Porque ahí era donde yo estaba observando como estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si decía el personaje, o perdón, si decía el narrador Kitilana, que sería como literal, la jala, y que sería de manera, bueno, en la interpretación dentro de que dentro de la comunidad se le da, sería como forzar a una persona, ¿no? Forzar, pero con esa finalidad ¿cómo se le puede denominar? Forzar de manera sexual, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, fui especificando nuevamente como qué es lo que estaba ocurriendo, traducciones, la traducción para el análisis, sí la hice de manera literal, pero ahí adelante también iba como especificando cuál era la interpretación que yo le estaba dando, o que la misma narradora o el narrador estaba interpretando, ¿no? O qué es lo que se daba a entender a partir del contexto de la historia, porque en sí la palabra solita pues puede tener un significado, pero dentro de un contexto más amplio, pues adquiere otro significado la palabra. No sé si contesté a su pregunta o a lo mejor lo confundí un poco. No, sí, gracias. Y con relación a los audios, ¿tienes el acervo de audios con las historias? Sí, sí tengo todavía el acervo de los audios. Y bueno, también es importante recalcar que bueno, lo que me preguntaba hace rato otro de los participantes, sobre los testimonios. Sí hubo testimonios, pero yo no utilicé los testimonios. Sí hubo testimonios, pero no utilicé testimonios porque no era la finalidad, no era mi objetivo analizar testimonios como tal, sino más bien lo que yo estaba buscando era analizar cuentos de tradición oral. Entonces, muchos de estos testimonios, desde mi perspectiva, fueron como más íntimos, que incluso, bueno, yo los tengo respaldados como parte de mi material, pero en ningún momento yo los subí a otro formato. ¿Por qué? Porque pues también creo yo que dentro de este tipo de trabajos hay que saber qué cosas sí podemos como publicar y qué cosa hay que, digamos, guardar o reservar, porque puede ser también información delicada, ¿no? Para estas personas. Entonces, eso fue lo que yo hice, y que incluso varios de los testimonios no van a aparecer en mi tesis, no aparecen en mi tesis. Yo le confío, bueno, agradezco mucho también a estos colaboradores que participaron conmigo, pero creo yo que es parte también de nuestra ética, ¿no? Como investigadores. No podemos publicar todo lo que nos están diciendo. O sea, hay que saber qué publicamos y qué no publicamos, ¿no? Y aunque las personas, incluso yo que soy parte de la comunidad y que la gente me tiene confianza, y que la misma persona en algún momento me comentaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de uno de los testimonios que yo considero delicados, me decía, no, tú puedes utilizar la información para lo que tú quieras, a mí no me interesa, o sea, esto fue lo que me pasó y lo puedes utilizar, o sea, pero, y si yo lo subo como a un formato donde otras personas lo puedan ver, sí, no hay problema, me decía esta persona, sí, no hay problema, tú puedes utilizar esa información, yo te autorizo. Sin embargo, creo yo que por ética profesional, pues no, o sea, hay cosas que no podemos publicar, y aunque los mismos narradores lo estén autorizando. Bueno, esa es como mi perspectiva. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, maestra. En el chat, compañeras y compañeros, ya está la liga con con el link del libro, y donde está el de retoños de la palabra de los abuelos. Si alguien gusta consultar, ya se encuentra en el chat.
También comenta Liliana de Jesús que muchas gracias por la enriquecedora ponencia. También Cup menciona que muchas gracias por la información. Y bueno, felicitaciones en el chat en general. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. De no ser así, queremos agradecer a la maestra Prisca por su valiosa participación. También queremos recordar que dentro del chat también está el link para que las personas se registren para recibir la constancia de participación, que ésta se acreditará con el 80% de la asistencia. Entonces, no olviden registrarse. Tomás tiene un comentario. No, ninguno. Me equivoqué de icono. Gracias. Ok. Si no es así, no queda más que recordarles a nuestra siguiente sesión que se realizará el próximo 15 de marzo. También será de manera virtual y será a cargo de Herminio Monterde, que él nos estará compartiendo el papel de la lengua en la investigación en contextos actuales. A la misma hora, por el mismo lugar, también les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales para tener más información de las actividades que estemos haciendo y bueno, y seguir haciendo comunidad y seguir promoviendo el uso, investigación y documentación de los idiomas originarios. Muchísimas gracias a todas y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Prisca, muchas gracias por todo. Esperemos y pronto vernos. Muchísimas gracias. Nada más me gustaría preguntarles si me pueden compartir para la siguiente sesión, si yo también puedo como acceder para ver la siguiente charla. Sí, va a ser el mismo link. Siempre va a ser el mismo link. El que te mandamos es el mismo link. Ah, muy bien. Ah, muy Entonces, bien. puedes entrar a ese y es donde va a estar Herminio. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que haya sido enriquecedora esta participación. Sí, claro que sí. Un abrazo, Prisca. Igualmente, un abrazo. Gracias.